Buenas tardes. En nombre de la Asociación Nacional de Tribunales Electorales de la República Mexicana, les doy la más cordial bienvenida a la continuación de los diálogos ATER. En esta ocasión nos acompaña una de las más destacadas figuras del derecho electoral en nuestro país, nuestro querido amigo, el doctor Flavio Galván Rivera. Doctor, muy buenas tardes. Es para mí una gran oportunidad, una inigualable experiencia y un verdadero placer compartir con usted esta entrevista. Reciba un afectuoso saludo del presidente de nuestra asociación, el magistrado César Lorenzo Huón Meraz, así como de todas las magistradas y magistrados integrantes de esta asociación. Gracias, Maisola. Yo no acostumbro a hacer la diferenciación entre femenino y masculino. Sin embargo, en esta ocasión lo voy a hacer. Mi reconocimiento al presidente, al magistrado César Huón Meraz, del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, por dar vida a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Esto de dar vida no es a partir de este momento o a partir de la crisis en que nos ha ubicado la pandemia. Ha sido una actividad permanente desde que la asociación está bajo su presidencia. Una asociación que ya tiene décadas de historia y de actividades. Y justamente una mujer fue la primera presidenta de esta organización de tribunales, la magistrada Virginia López del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, una amiga entrañable también. Y el privilegio de que sea la magistrada Maisola Campos Montoya del Tribunal Electoral de Sinaloa, quien me haga el favor de este diálogo, de este intercambio de opiniones, de dudas, de inquietudes, en que estamos ubicados en el mundo electoral. El derecho electoral que cobró vida, una nueva vida, en la década de los 80 del siglo pasado, con la reforma de 1986. Y la materia electoral es viva en evolución permanente hasta estos momentos, inclusive, en que tenemos que recurrir a estos medios electrónicos, a estas técnicas de información y de comunicación social para que la justicia electoral no se detenga ni un momento. Tal vez se detengan la solución de juicios y recursos, pero no la actividad de sus magistradas y magistrados, a quienes les expreso mi reconocimiento, mi felicitación, y con mucho gusto estoy a las órdenes de la asociación, de su presidente y de su representante en esta entrevista. Con mucho gusto, querida amiga Maisola. Gracias, Flavio. Refrendo siempre y reconozco el apoyo que siempre has brindado al gremio de la materia electoral, y no es la excepción esta asociación de tribunales electorales de la República. Nos distinguen, hoy estamos de manteles largos con esta entrevista que nos has concedido. Si me permites, para los pocos que no conocen, diré que el doctor Flavio Galván Rivera es doctor en Derecho por la UNAM, con un gran conocimiento teórico y una extensa experiencia práctica en materia electoral, en la que se desenvuelve prácticamente desde el inicio de la consolidación del derecho electoral en México. Fue secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral en la segunda circunscripción plurinominal, magistrado del Tribunal Federal Electoral, secretario general de Acuerdos y magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que llegó a presidir. Esta, en verdad, es una síntesis súper ajustada de los casi 40 años de su vida que le ha dedicado a la materia electoral, con el ánimo
de aprovechar al máximo sus conocimientos, le propongo dar inicio a esta entrevista, doctor. Adelante, Maisola, y gracias por esa presentación. Le agradezco. Doctor, el pasado 1 de abril, el Consejo General del INE aprobó la resolución identificada como INE/CG 83/2020, con la que determinó ejercer la facultad de atracción y a partir de ello resolvió la suspensión de los procesos electorales en los estados de Coahuila e Hidalgo, con motivo de la propagación del COVID-19 en el país. ¿Puede compartirnos su punto de vista respecto a esta resolución desde la perspectiva del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía? Claro que sí, Maisola. Es un tema sumamente complicado porque podemos quizá desviar la atención y la argumentación. De nadie es desconocido que el 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de Salud declaró la pandemia por la afectación de la población de más de 100 países por el coronavirus, también identificado como virus SARS-CoV-2, que ahora más fácilmente hablamos como COVID-19 para su fácil identificación. Esto vimos en Europa cómo trajo la suspensión de casi todo tipo de actividades. Y para los que no son especialistas en materia electoral, hemos de decir que aproximadamente 70 países en el mundo se vieron en la necesidad de suspender sus procedimientos electorales de todo tipo, lo que equivaldría en México a las elecciones municipales, elecciones estatales, elecciones de integrantes de congresos locales o de toda la República, y también elecciones presidenciales. Europa, Asia, África y por supuesto también en América. Y aquí es en donde digo, ojalá no incurramos en confusión, porque hay un derecho fundamental, un derecho humano, que es el derecho a la salud, lo cual ha motivado que se emitan declaraciones de emergencia, declaraciones de situación especial o de excepción, o simplemente emergencia sanitaria, en fin, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la salud de la población. Pero esto también ha inducido a la restricción de derechos humanos, de derechos constitucionales. Caso específico, dicho casi de manera clara, en Chile. Otros no lo han dicho de manera específica, pero el efecto ha sido el mismo. La restricción estricta a la libertad de tránsito, a la libertad de locomoción, incluso a la libertad de trabajo, a la libertad de actividad económica. En fin, ha sido un complejo que en México provocó también la declaración de una emergencia sanitaria a partir del 23 de marzo. Y a partir del día siguiente, la restricción de actividades calificadas como no esenciales, lo que llevó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a declarar también la suspensión de actividades, no de manera total, pero sí en un alto porcentaje de sus actividades, y a declarar la suspensión de plazos en materia electoral. Pero dada las medidas que tomó la Comisión de Salud General de la República de suspender en todo el país las actividades no esenciales, el 1 de abril emite este acuerdo general
el CG 83, diagonal 2020, para determinar, primero, ejercer facultad de atracción y segundo, declarar la suspensión del procedimiento electoral ya iniciado, tanto en el estado de Hidalgo como en el estado de Coahuila. Para mí, es un acuerdo inconstitucional. Solo se puede ejercer atracción de aquella facultad que existe. Una situación como la que estamos viviendo, de manera extraordinaria, no estaba contemplada en la legislación electoral nacional o federal o general, como le quieran llamar, ni en la legislación local, de tal suerte que no existe en el texto normativo de las elecciones una facultad para poder suspender un procedimiento electoral. Entonces, si la facultad de atracción constitucionalmente es que el Consejo General, por consideraciones jurídicas, con independencia de los motivos sociales o políticos que den facultad para ejercer la atracción o que motiven el ejercicio de la facultad de atracción, puede actuar en lugar de la autoridad electoral local. Pero para que pueda actuar en sustitución de la autoridad local, necesita la autoridad local tener la facultad o competencia de hacer. Si ninguna autoridad local tiene la facultad de suspender un procedimiento electoral, nada puede atraer el Consejo General. De ahí que para mí, bajo el principio de que las autoridades solo pueden hacer lo que les está facultado constitucional y legalmente, la declaración de suspensión de las elecciones en las dos entidades, aunque sea justificada, carece de fundamento jurídico. Y en consecuencia, el Instituto Nacional Electoral violó, en agravio de la ciudadanía y de las entidades federativas, el artículo 16 constitucional. Todo acto debe emanar de autoridad competente. Y si no hay prevista una autoridad competente, no puede la autodenominada o el autodenominado órgano rector del Sistema Nacional Electoral atraer lo que no existe. Es el ejercicio de una facultad de atracción, de una facultad que no existe en ninguna parte de la legislación de las dos entidades federativas. Por eso, en principio, mi calificación de acuerdo inconstitucional. Muy bien, doctor. Entiendo que partiendo de que el acuerdo parte de una inconstitucionalidad, entonces, ¿cómo se ve reflejado ese ejercicio del derecho político de la ciudadanía? Si con independencia de que el acuerdo de suspensión viene a afectar el derecho político de ejercer momentáneamente la ciudadanía, cómo implicaría la vida y cómo pudiesen ellos ejercer ese derecho si independientemente de la inconstitucionalidad tienen que acatar la resolución del INE. Esto tiene dos aspectos muy importantes. Uno, ¿qué tendrían que hacer o qué podrían hacer los ciudadanos? Por supuesto, impugnar ese acuerdo. ¿Cuál sería la vía? Como el acuerdo es del Consejo General del Instituto Nacional, la vía es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si hablamos de los partidos políticos o de las agrupaciones políticas, pero
me reduciré a partidos políticos nacionales o locales, pudo haber sido el recurso de apelación para poder controvertir la constitucionalidad de este acuerdo. Ahora, no debemos perder de vista que la motivación es correcta, porque si hay un acto de la autoridad federal, no voy a calificar de momento si ese acuerdo es constitucional o no, porque también habrá que analizar, conforme a la normativa constitucional, si el Consejo General de Salud actuó dentro del orden de sus facultades o si faltó la actuación del presidente de la República. No me voy a meter a ese tema de momento, o quizá no entre a él, que es parte del derecho administrativo y del derecho constitucional. Lo importante es que hay una orden restrictiva de poder llevar a cabo la vida personal, familiar y social nacional, ¿sí?, con restricciones. No se puede llevar a cabo la vida normal. Y esto es plenamente justificado para poder preservar ese derecho humano a la salud de toda la población de la República. ¿Qué se debió haber hecho? En mi opinión, los entes que debieron haber actuado son el Instituto Electoral Local de cada entidad, junto con el Congreso del Estado y probablemente con el gobernador del Estado. Del que no tengo duda alguna es el Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque necesariamente la suspensión viene a implicar, la suspensión del procedimiento electoral implica la modificación de toda la normativa electoral del Estado. Y si tenemos presente lo dispuesto en el artículo 72, creo que es inciso F, déjame revisar y preciso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, es inciso, apartado F, no inciso. Apartado F del artículo 72 de la Constitución Federal. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Suspender un procedimiento electoral implica una modificación a toda la normativa constitucional y legal del Estado. En consecuencia, se tiene que llevar a cabo un procedimiento legislativo para este efecto. Nadie tiene la facultad expresa, decía yo hace unos minutos. Nada más que aquí debemos atender al principio de soberanía popular. El titular de la soberanía nacional es el pueblo todo de la República Mexicana. El titular de la soberanía de la entidad es el pueblo del estado correspondiente o de la Ciudad de México. Para su ejercicio, la soberanía acude al sistema de poderes constituidos: legislativo, ejecutivo y judicial, más ahora los organismos autónomos desde el punto de vista constitucional. Pero también establece la Constitución Federal. La soberanía la ejerce el pueblo por conducto de los poderes federales y de los poderes locales en el ámbito de su respectiva competencia. Y el 124, todo lo que no está expresamente atribuido a las autoridades federales corresponde a las autoridades locales. Si todo lo que las entidades que firmaron el pacto federal y que no atribuyeron a los poderes federales, se reserva para las entidades locales. Todos estos temas, todos estos argumentos me llevan a esa conclusión de que solo el pueblo de Coahuila o el pueblo de Hidalgo
en estos casos, pudieron haber determinado la suspensión de sus procedimientos electorales. Claro, no podía ser en una asamblea donde estuviera todo el electorado o un porcentaje alto del electorado, porque esa soberanía se ejerce por conducto de los poderes del Estado. En consecuencia, es el Congreso del Estado. Por otra parte, si la materia electoral es una función estatal, artículo 41 de la Constitución Federal, que se lleva a cabo por conducto del Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de las entidades federativas, necesariamente el instituto local tenía con el Congreso local que llegar a un acuerdo, plantear este problema nacional o este problema que afecta a todo el planeta y que el Congreso del Estado reformara su legislación para poder suspender el procedimiento electoral y establecer nuevos plazos, quizá ya fijados a partir de ese momento, o esperar hasta que concluya la situación de emergencia sanitaria para fijar nuevos plazos. Este es un tema sumamente importante, que más que en el derecho electoral, está en el contexto del derecho constitucional. Para mí, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral atrajo lo que no existe. Y ante un acto inexistente, pues no hay más que un hecho o un acto, en este caso, contrario a la Constitución. ¿Qué es lo que debieron haber hecho? Lo que acabo de relatar. Y afortunadamente ya tenemos un ejemplo en la República. El pasado 4 de mayo, en el estado de Chiapas, se acaba de publicar una reforma al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Es un decreto legislativo de 18 de mayo, con decreto del gobernador del estado de 12 de junio, publicado en el periódico oficial del estado el 14 de junio. ¿Qué es lo que han hecho? Perdón, los datos que di están mal. Perdón, la reforma es del 4 de mayo en el periódico oficial. Los datos que estaba dando son del texto original del Código de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas. ¿Qué es lo que hizo el Congreso de Chiapas en este decreto que entró en vigor el 5 de mayo? Modificó, en esencia, un artículo, el artículo 178 de este Código de Elecciones del Estado. El párrafo 1 del artículo 178, que no fue motivo de reforma, establece: las elecciones ordinarias de gobernador, de diputados al Congreso y de integrantes de los ayuntamientos deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. Sí, este es un dato sumamente importante porque tiene su fundamento en la Constitución Federal. Luego voy a la Constitución Federal. ¿Sí? La jornada electoral se debe celebrar el primer domingo del mes de junio del año que corresponde. No leo el párrafo 2, no tiene trascendencia para este efecto. Me voy directamente al párrafo 3, que fue objeto de reforma. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de octubre del año anterior de la elección y concluye una vez que el Tribunal Electoral o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se promovió ninguno. Este es el texto original conforme al decreto de 18 de mayo de 2017, emitido por el Congreso, y les decía que sancionado
y promulgado por el gobernador del estado el 12 de junio del 17, publicado en el periódico oficial el 14 de junio del mismo año. Ahora que viene la reforma, vean nada más qué reforma tan sencilla, porque solo cambiaron el mes. El proceso electoral ordinario inicia durante el mes de, antes decía octubre, ahora dice enero. Antes decía del año anterior de la elección. Ahora le quitaron la palabra anterior y solo queda mes de enero del año de la elección y todo lo demás quedó igual. ¿Qué cambió? De octubre a enero y en lugar de año anterior, año de la elección. Y luego, en el párrafo 4 del mismo artículo 178, para los efectos de este código, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes. Fracción primera, preparación de la elección. Inciso A, inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la primera semana del mes de octubre del año anterior en que deban realizarse las elecciones ordinarias. Texto anterior. El texto reformado inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la segunda semana del mes de enero del año en que deban realizarse las elecciones ordinarias. Solo cambió primera por segunda, cambió octubre por enero y se suprimió la palabra anterior. Una reforma extraordinariamente sencilla y de una gran trascendencia jurídico-política y, por supuesto, para la vida del Estado. Esta reforma es plenamente constitucional. Si recordamos, en mi opinión, por supuesto, espero que no sea motivo de impugnación y que la Corte vaya a decir otra cosa al resolver las acciones de inconstitucionalidad. Espero que no suceda, por lo que quiero decir más adelante. ¿Qué es lo que tenemos en materia federal? El artículo 41, párrafo tercero, base cuarta, leo, señala, la ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de la elección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. Y la parte importante, la duración de las campañas en el año de elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales será de 90 días. En el año en que solo se elijan diputados federales, las campañas durarán 60 días. En ningún caso, las precampañas excederán de las 2/3 partes del tiempo previsto para las campañas electorales. Enfatizo, duración de la campaña cuando se elige presidente, senadores y diputados, 90 días. El texto constitucional es tajante, no dice hasta, no dice más o menos, 90 días exactos. Si solo se elige a diputados, 60 días. Y deja un margen en cuanto a precampañas que establece el máximo, no podrán durar más de las 2/3 partes, no más de 60 días en la elección total o general, no más de 40 días en la elección intermedia. Ahora veamos en materia electoral local. El artículo 116, fracción cuarta de la Constitución Federal, establece, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso A, las elecciones de los gobernadores, los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos
se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales, ya no meto esta parte, me quedo en la primera. Elecciones el primer domingo del año que corresponda. Es la única fecha que establece la Constitución Federal. Y luego, el inciso J del mismo artículo 116, fracción cuarta. Tenemos para el contexto que volver al enunciado genérico. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que J. Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de 60 a 90 días para la elección de gobernador y de 30 a 60 días cuando solo se elijan diputados locales o ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. Tenemos una gran diferencia. Cuando se elige gobernador, aquí en el ámbito local no se hace alusión a elecciones generales, porque hay entidades federativas en donde se elige en distintas fechas al gobernador, a los diputados y a los integrantes de ayuntamientos. Bueno, cuando se elige gobernador, la campaña podrá ser entre 60 y 90 días. Y cuando solo se eligen diputados e integrantes de ayuntamientos, de 30 a 60 días. ¿Sí? No hay la acotación en materia federal, necesariamente 90 días. No. Aquí, las entidades federativas quedan en libertad de establecer el plazo de campaña electoral siempre que no sea menor a 60 días ni mayor a 90 si la elección es de gobernador. Siempre que no sea menor de 30 días ni mayor de 60 en la elección de diputados locales e integrantes de ayuntamientos, con el correlativo en la Ciudad de México en términos del 122 de la Constitución, que nos remite a las reglas del 116. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer en todo este contexto? Se pudo haber convocado al Congreso de cada entidad, uno, para suspender el procedimiento electoral, y dos, incluso para modificar las reglas del procedimiento electoral en plazos, sin suprimir, por supuesto, etapas. Pero lo más importante, Maisola y compañeros, compañeras, perdón que use la expresión, aunque ya no sea magistrado, me quedó la costumbre. Es de casa, doctor. Sí, gracias, Maisola. Magistradas y magistrados de toda la República. Esto, la reforma de Chiapas, nos lleva a una reflexión muy importante. Si las elecciones y la campaña electoral, la correcta y la campaña negra, la incorrecta, se lleva a cabo fundamentalmente ahora en redes sociales, ya ni siquiera radio y televisión, ¿para qué queremos tantos días de distracción o de fastidio a los ciudadanos? ¿Qué mejor si acortamos el tiempo de procedimiento electoral? Salimos ganando los ciudadanos, sale ganando la economía nacional, porque no tendríamos que gastar tanto y probablemente tendríamos
un plazo de incertidumbre menor. ¿Quién va a ganar? Sí, el tiempo se acorta, las molestias disminuyen, quizá se optimicen las campañas y precampañas electorales. Pensar en 60 días de precampaña, de campaña al interior de un partido político, me parece absurdo de verdad. ¿Qué partido político necesitará 60 días para elegir a su candidato? Creo que ninguno. Bien, desde el punto de vista social, económico, político, jurídico, es mucho mejor acortar estos plazos que ya no hacen falta. Cuando el territorio del Estado o cuando el territorio nacional se recorría a pie, cuando se recorría en automóviles, quizá en tren, quizá en autobuses, bueno, era justificado que tuviéramos tantos meses de campaña electoral, aunque en la picardía mexicana se decía que todo eso era solo el protocolo político, porque el electo, pues ya había sido electo por el que iba a ser sucedido por el sucesor. Ahí está la obra de Luis Espota con el título Palabras Mayores, que se refiere a cuando el presidente de la República elegía al sucesor. Lo demás, bueno, lo demás era parte del protocolo para que llegara el día de la jornada electoral para elegir al que ya había sido electo, y solo era formalizar lo que ya había sido decidido. Yo he leído esto, no lo viví, yo era profesor universitario, metido a la materia civil, no sabía de derecho electoral y creo que a nadie le interesaba hasta antes de la década de los 80 del siglo pasado. Bien, todo esto me lleva a concluir. Por una parte, el único órgano competente para haber suspendido los procedimientos electorales de Coahuila y del estado de Hidalgo es el pueblo de cada una de las entidades. Pueblo representado en el Congreso del Estado. Y como el órgano estatal electoral constitucionalmente es el encargado de llevar a cabo los procedimientos electorales, a petición o sugerencia del Instituto Electoral Local, el Congreso del Estado debió haber declarado la suspensión de los procedimientos electorales. Nadie, ningún otro ente tiene esta facultad, solo el titular de la soberanía, solo el pueblo por conducto del Congreso local. De tal suerte que el Consejo General atrajo lo inexistente y declaró contra texto constitucional, violando el artículo 16 de la Constitución, decretó esa suspensión de procedimientos electorales. ¿Que está justificada la suspensión? Sí. Lo que está mal es quién lo hizo y cómo lo hizo. No le corresponde, no puede atraer lo que no existe, es una norma que solo encuentra su fundamento en el ejercicio de la soberanía estatal y que por tanto solo el Congreso local pudo haber determinado esa suspensión. Esa es mi forma de pensar con relación a este acuerdo 83 que he estado analizando, y por más que le busco la justificación, aunque ya hay documentos justificativos que se han publicado a manera de libro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, yo creo que es un panegírico al delito de violación a la soberanía de las entidades federativas, Coahuila e Hidalgo. Muy bien, doctor. Siguiendo esta línea argumentativa, resulta que la resolución que comentamos fue fruto del diálogo entre todas las fuerzas políticas del país con el Instituto Nacional Electoral, llevando a cabo un ejercicio de conciliación que ciertamente pocas veces puede verse en este ámbito. Este ejercicio, si me lo permite, abona positivamente a la evolución de la democracia del país, dado que deja de lado intereses particulares para buscar el bienestar colectivo.
¿Está Quizá, usted de acuerdo con estaría usted de acuerdo con esta visión? Yo no, me preguntaría, si es sí, ¿cómo podemos generar anuencia entre los distintos partidos políticos y autoridades en otros temas de interés nacional también, no solo por coyunturas? Creo que deben de trabajar en conjunto partidos políticos y autoridades electorales para el bienestar e interés de toda la ciudadanía. Esto, desde luego, sin demérito de la pluralidad necesaria en una sociedad democrática como es la nuestra, ¿no? claro. Sí, tenemos muchos temas en ese sentido, Maisola. No olvidemos lo que pasó en Baja California y que ayer llegó al final en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobernador del estado, electo en 2019, asumió el cargo, según él, para 5 años. La presidenta de Morena, presidenta en funciones, declaró que la soberanía del estado reclamaba un gobernador por 5 años y no un gobernador por 2 años. Se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas del estado para una reforma que se hizo en la oscuridad de la noche del 8 de julio de 2019 y que se publicó hasta octubre de 2019, ya con una legislatura diferente a la que llevó a cabo la reforma. Y puede ser justificado. ¿Para qué cansar al pueblo para una elección a los 2 años si puede ser dentro de 5 años? Y además coincide con la elección de presidente de la República, la elección de diputados federales y la elección de senadores. Sí, nada más que para mí no puede perder vigencia el Estado de Derecho. Pueden concurrir todas las fuerzas, puede haber unanimidad, como aquí hubo unanimidad en el Consejo General para atraer el ejercicio, según ellos, de esa facultad normativa. Sí, pero la unanimidad no vuelve al acto en el cauce de la juridicidad, si es antijurídico. El único que puede romper el orden constitucional es el pueblo. Y cuidado, en el artículo 39 de la Constitución Federal se establece, déjame leer para no equivocarme y no omitir ninguna palabra. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Si el pueblo soberano puede hacer casi lo que quiera, nada más que no olvidemos el texto del artículo 136 de la misma Constitución, el último artículo del texto constitucional. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá, su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados. Así, los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, con los que hubieren cooperado a esta. Este es un texto y son 2 textos importantísimos. Yo hablé en alguna ocasión, y nunca lo he escrito, que el artículo 39
concede al pueblo el derecho a la revolución. Y el artículo 133 establece el derecho de la revolución. Si la revolución triunfa, hay una nueva constitución, un nuevo orden jurídico normativo. Pero si fracasa, todos los que participaron serán juzgados conforme a la Constitución, que fue violada y no pudo ser enterrada, no pudo ser sepultada por otra Constitución. ¿A qué me lleva la argumentación de estos dos extremos? A que el principio de constitucionalidad debe ser inviolable. Nadie por encima de la Constitución, sobre la Constitución nada. No juzgo la oportunidad, la justificación del acto del Consejo General del Instituto Nacional. Era un acto necesario, era un acto oportuno. Lo que juzgo es la falta de competencia, que no es el Consejo General el competente, sino el Congreso del Estado de la entidad correspondiente. Y se pudo llegar al mismo acuerdo y es sugerido incluso, pudo ser a sugerencia del Instituto Nacional y pudieron invitar a los señores consejeros y consejeras como testigos de honor. Ustedes fueron de la idea, pero la decisión es del pueblo soberano. Les damos las gracias, les levantamos un monumento, escribimos sus nombres con letras de oro en el edificio del Congreso del Estado y hasta ahí. Los declaramos hijos predilectos del Estado, pero hasta ahí. No puedo aceptar un acto de autoridad incompetente. Como abogado, como juzgador, como académico, como ser humano, para mí el derecho es la garantía de la seguridad jurídica, es la garantía de la paz social. En el momento en que alguien actúa contra la Constitución, por muy bonito o bueno que sea su acto, es inconstitucional y para mí inadmisible. Así que pudo haber sido el resultado de un diálogo nacional. Sin fundamento constitucional, no vale. Tal vez tenga que escribir como apotegma mío las palabras de José María Iglesias del siglo pasado. Sobre la Constitución nada, nada, sobre la Constitución nadie. Muy bien, doctor. Coincidimos plenamente. Creo que la Constitución es nuestro marco y es nuestro referente, que por encima nada de ello. Y efectivamente, hemos tenido la oportunidad de leer algunos artículos y su análisis jurídico llevan a la conclusión de que el Instituto Nacional Electoral no tenía competencia para emitir primero para realizar la facultad de atracción, para estar en condiciones de suspender un proceso electoral. Entramos en conflicto social, por así decirlo, ante la pandemia que estamos viviendo. Entiendo que usted también refiere que se justifica, sin embargo, existían otras vías jurídicas bajo las cuales no podíamos ir por encima de la Constitución. De acuerdo contigo plenamente, Maisola. Yo creo que los hombres de derecho, no de leyes, porque las leyes se quedan pequeñas ante la gigantesca columna que es el derecho. El derecho no solo son leyes, como sabemos, como sabes, es también la costumbre, es también la jurisprudencia, es también la teoría que llevan a cabo los académicos, los doctrinarios en términos generales,
aunque no estén en la academia. Y el derecho debe ser nuestro faro conductor y debe ser la base firme de nuestra actuación. Si no actuamos conforme a derecho, podemos quizá hacerlo bien, pero lo estamos haciendo mal. Por eso cuando me preguntabas el punto de vista de que estaba de acuerdo, te iba a decir sí, pero no, ¿verdad? Porque está justificado, pero no así. Muy bien. Doctor, por último, esta es la primera ocasión en 30 años de existencia del Instituto Nacional Electoral y su precedente, el Instituto Federal Electoral, que se posterga la celebración de comicios en el país. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que la pandemia del COVID-19 nos coloca ante un escenario inédito e histórico en México y en el mundo, que nos obliga a repensar nuestros mecanismos de perfeccionamiento de la democracia? Todas las actividades vinculadas a los procesos electorales se suspendieron y creo que tendrán que transformarse para adaptarse a un nuevo contexto. Partiendo de esta premisa, ¿cuál es su visión respecto a la democracia mexicana en el siglo XXI? ¿Hacia dónde nos dirigimos en el tema de elecciones? Estoy muy preocupado por hacia dónde nos dirigimos. El tema electoral es sumamente movible, pareciera un pantano, pareciera un terreno de arenas movedizas. Sin embargo, y por eso apelo al derecho, sin embargo, si ajustamos nuestra actuación, todos, a derecho, yo creo que la democracia mexicana se va a fortalecer. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución 1/2020, justamente con motivo de la pandemia, para recomendar a los países suscriptores del pacto denominado Organización de Estados Americanos que todas las determinaciones que asuman sean tomando como centro de su actuación el respeto a los derechos humanos en su integridad. Y ahí están también los derechos políticos, por supuesto. Nada más que hay un interés supremo que es el derecho a la salud. Hemos visto cómo este problema lleva a la muerte, a una gran cantidad de fallecimientos. No podemos arriesgarnos, no podemos arriesgar a la sociedad a este final trágico. Tenemos que preservar la salud para poder preservar la vida. Una vez que hayamos superado esta situación de salud, repensar qué hacer con el sistema democrático. Y de verdad me parece que el ejemplo de Chiapas es un ejemplo que debemos seguir. ¿Qué hacer con la democracia de este siglo XXI? Hacerla creíble. Primero, creíble. Hay mucho descrédito en México del sistema electoral, a pesar de que es un gran sistema formalmente hablando. A pesar de que política y socialmente es una realidad. Ha sido demanda de los políticos y de los partidos políticos que el voto cuente y se cuente. Un ciudadano, un voto. En fin, varias de estas demandas que son realidad. No debemos olvidar que la mesa directiva de casilla es el supremo o la suprema autoridad electoral el día de la jornada electoral. Pero justamente el día de la jornada electoral es el día fundamental del sistema democrático, cuando va el ciudadano
a la mesa directiva de casilla que le corresponde, recibe su boleta o sus boletas, se va a la mampara y en secreto escoge al candidato o al partido que decide. Marca su boleta, dobla la boleta, la deposita en la urna. Nadie sabe por quién votó, solo él. Y después, llegado el momento, la mesa directiva de casilla, con la intervención del presidente, del secretario y los escrutadores, cada uno con una función específica, lo cual se desvirtúa también con la mesa directiva de casilla única, pero no es el momento para tratar el tema. Cada uno de los 4 funcionarios, con una función específica prevista en la ley, llevan a cabo el escrutinio y cómputo. Pero el escrutinio y cómputo no solo es separar votos válidos de votos nulos y luego los votos válidos por partido, coalición o candidato, para poder contar y asentar en el acta de escrutinio y cómputo el resultado de la votación, sino también contar cuántos ciudadanos votaron de acuerdo a la lista nominal de electores, ¿sí? Cuántos ciudadanos fueron los que asistieron y estaban en la lista nominal de electores. Pero además, cuántas boletas sobraron de las que recibió el presidente de la mesa directiva de casilla. Boletas sobrantes que tienen que inutilizar y todavía el legislador se tomó la molestia de decir con 2 líneas diagonales abarcando toda la boleta. Boletas inutilizadas. Y en el acta de escrutinio y cómputo debemos asentar número de boletas recibidas, número de boletas inutilizadas y total de votos recibidos más total de ciudadanos que votaron. Todos estos datos deben ser coincidentes. Boletas que sobraron, ciudadanos que votaron, deben darnos el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Tienen que ser coincidentes. Total de votos y total de boletas que sobraron debe ser el total de las boletas recibidas por el presidente de la mesa directiva de casilla. No debe faltar ni sobrar ninguna. En fin, todos estos actos los llevan a cabo ciudadanos que no forman parte del Instituto Nacional Electoral, por mucho que el instituto digan que son parte de su estructura. No es verdad. La Constitución establece claramente que es un órgano ciudadano, un órgano integrado por ciudadanos, y todavía en la selección de sus integrantes tenemos muchas medidas de seguridad para evitar que ciudadanos interesados de manera política, jurídica en la elección formen parte de la mesa directiva de casilla. Tampoco me voy a meter a todos estos temas que son fascinantes y que son la auténtica garantía de la democracia. Bien, ¿qué tenemos que hacer con los ciudadanos? No cansarlos, no fastidiarlos, no inducirlos a apagar la televisión o a la confusión con todo lo que se transmite en redes sociales. Si la campaña electoral la minimizamos en tiempo, porque no hay necesidad de tanto tiempo, si la precampaña la disminuimos a su máxima, y perdón que use la palabra, a su máxima expresión, ¿cuánto puede ser necesario para poder llevar a cabo una campaña interna de un partido político? 2, 3, 4 semanas. Por eso digo minimizar a su máxima expresión. El tiempo solo indispensable, porque el que quiera ser candidato de su partido es conocido en su partido. ¿A quién va a convencer? Una campaña, una precampaña que de acuerdo a la ley general actual se hace partícipe de todos los ciudadanos, y luego el absurdo de letras pequeñas para decir mensaje dirigido a los militantes del partido. En el libro reciente que se publicó mío de Lecciones de Derecho Electoral, que es una compilación
de artículos escritos en la revista Siempre, hablo de precampaña, de intercampaña y de campaña como si fueran lo mismo, porque legalmente en la precampaña se puede hacer lo mismo que en la campaña, nada más con ese texto, mensaje dirigido a los militantes y simpatizantes del partido A. Es absurdo. No, vayamos a la reducción de plazos, vayamos a la reducción de gastos, vayamos a la prohibición total de la llamada propaganda utilitaria. Luchemos por esa propaganda cuando es material, con elementos que sean renovables o fácilmente reciclables. Pero vayamos también a la mínima expresión de propaganda y usemos estos medios electrónicos que actualmente son una maravilla. Acabemos con el sistema de despotización que es absurda, que a nadie convence, que nada dicen, son los promocionales o spots verdaderos atentados a la inteligencia. Que hagamos que los partidos políticos puedan mandar un auténtico mensaje, quizá de 1, 2 o 3 minutos, pero al día. Y tendrá mayor contenido y mayor impacto que millones y millones de promocionales o spots que sufrimos todos los ciudadanos. Tenemos que actualizar nuestros métodos de campaña, tenemos que optimizar y llevar al campo de la honestidad y de la ética política y jurídica toda la actividad electoral. Si sentamos como base de la política la ética, vamos a tener mejores políticos, mejores partidos y mejor gobierno. Yo creo que la democracia mexicana tiende hacia ese horizonte, hacia esa estrella polar, y espero poder vivir una democracia distinta a la que me ha tocado vivir. Soy de mediados del siglo pasado. He conocido una gran parte en vida propia la evolución del sistema político electoral de México. Y en la práctica, como tú decías, Maisola, desde 1986, antes de que se estableciera el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fue en junio de 87, constitucionalmente en diciembre, empecé a estudiar la materia electoral por el mes de octubre de 86. Y de ahí, creo que la materia electoral produce adicción. De ahí a la fecha, no me he separado del estudio de esta parte de la realidad nacional, de los estudios jurídicos, sociales y políticos. Falta mucho por aprender, pero ojalá podamos ver una democracia auténtica, una democracia que sea realidad social, no solo en el aspecto político, en donde hemos avanzado mucho. Nos hace falta alcanzar la democracia económica y la democracia social. Sin democracia económica y social, poco vale la democracia política. Necesitamos una democracia integral. Yo espero que México viva esa etapa. Gracias, Maisola. La agradecida, creo que soy yo, Flavio. Siempre es un placer escucharte, no solo en los temas constitucionales electorales. Quiero refrendar el agradecimiento a nombre del magistrado César Wong Lorenzo, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República, de todas las magistradas y los magistrados que integramos esta asociación. La invitación está abierta, Flavio, e igual que tú, anhelo vivir esa transformación democrática que se adecue a la realidad de las necesidades. Creo que el sistema que hoy tenemos rebasó la realidad que hoy enfrentamos como sociedad. Muchas gracias, Flavio. Esperemos pronto volver a tenerte en alguna otra entrevista aquí con esta asociación. Te digo que soy aparte bendecida
por tener este privilegio de entrevistar a este gran personaje. Flavio, muchas gracias. Estoy a tus órdenes. La asociación siempre está abierta. Somos tus amigos y aparte siempre nos has distinguido con tus conocimientos, con tu amistad, que la valoramos ampliamente. Un caluroso y fuerte abrazo y no me resta más que decirle al auditorio que los esperamos en una transmisión más de Diálogos Ater. Espero que todos se encuentren bien en sus hogares y recuerden que quédense en casa. Muchas gracias. Gracias.